Esto es tan fácil como coger la imagen que quieras, por ejemplo tenemos esta aquí en escritorio y le decimos botón derecho y aquí en acciones rápidas tenemos convertir imagen. Una vez que le demos a convertir imagen tenemos diferentes formatos por convertir. Podemos dejarlo en JPG, en PNG o en formato HEIF, que es el formato de alta eficiencia. Cada formato tiene diferentes tamaños de imagen, desde tamaño real, que son los píxeles reales, a conversiones más pequeñitas para que ocupe menos. Y aparte podemos conservar o quitar los metadatos de ese archivo. Por ejemplo, nosotros tenemos este archivo en JPG que diréis que es tontería pasarlo a JPG igualmente. Pues no, porque si es un archivo que pesa más de lo debido para mandar alguna página web o algo que tenga limitaciones de tamaño, pues simplemente con este mismo programita que viene incluido, ya le podríamos decir grande, que ya sería menos pesado que el archivo original, o mediano o pequeño. Si dejamos en grande, por ejemplo, y decimos convertir, ya tenemos la conversión de este archivo. Si vemos el original, que pesaba 1,2 megas, el convertido pesa solo 395K. Y la verdad que si lo abrimos, la diferencia es casi ninguna. Este es el original, vamos a hacer zoom. No es un archivo con muchos píxeles, pero bueno. Y si hacemos zoom en el convertido, estamos casi que no notamos nada. O sea que no solo es un conversor de imágenes, sino que también sirve para redimensionar archivos grandes para poder subirlo a diferentes páginas web o mandar por correo electrónico. Una de las funciones muy útiles que tiene esto de convertir los archivos de imagen es que muchas veces cuando buscas una imagen, por ejemplo vamos a buscar sol, ¿vale? Vamos a buscar sol en imágenes. Muchas veces, si nosotros cogemos pues, por ejemplo esta fotografía, la arrastramos a nuestro escritorio para descargarla y nos encontramos con que no tiene un formato JPG ni PNG ni ningún otro conocido, porque es WebP, es un formato que muchos programas no son capaces de ver, pero nuestro sistema operativo sí. Si le hacemos una previa lo ve perfectamente. Pues sí, todos los tipos de archivos que puedas ver con macOS, o sea que puedas reproducir con vista previa, si le damos botón derecho, acciones rápidas, convertir imagen, nos va a permitir igualmente convertirla a JPG, PNG o HEIF. Como veis es una herramienta muy útil, muy fácil de utilizar y muy ágil. La verdad es que no tiene muchas opciones más allá de las que hemos visto, pero son suficientes para la mayoría de usuarios. Esto nos sirve para mandar correos con poco peso, nos sirve incluso para usar imágenes en páginas web sin tener que usar conversores de pago y la verdad que es más que suficiente. Todas las imágenes, tanto TIFF como PSD, todo lo que lea macOS como una imagen, te la puede convertir a JPG, PNG o HEIF, formato de alta eficiencia. Sin más, espero que os haya servido este vídeo. Si no lo sabíais, ponedlo ahí en comentarios, que me ponga contento de que os he servido un poquito para algo. Y bueno, la verdad es que si tenéis cualquier duda o algún fallo que os dé, cualquier cosilla, me lo podéis poner también en comentarios. Si no te has suscrito al canal, suscríbete, dale a la campanita para más vídeos como este y aparte échale un vistazo a este vídeo porque te va a venir muy bien si usas Mac, porque seguro que te has encontrado más de una vez con problemas como ese y aquí te lo soluciono en 3 minutos. Nos vemos pronto. Adiós.